¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a iniciar con este segundo módulo que es el War Room y la conducción estratégica de campaña. ¿Sí? En el primer módulo hablamos sobre los fundamentos de la estrategia política y el día de hoy en el segundo módulo vamos a conversar sobre las herramientas y técnicas y cómo pues funciona, qué es y para qué sirve y qué fines persigue un War Room o un cuarto de guerra, ¿ya? Esta es este es nuestro segundo módulo y vamos a entonces iniciar. Bien, primero que nada lo vamos a recalcar como lo hemos señalado en nuestro primer módulo. Goberna es una compañía que brinda servicios en materia de consultoría y asesoría política, ¿sí? Y tiene como fin específico servir en materia de legislativa, ejecutiva y para movimientos sociales, ¿sí? Nuestra metodología prioriza el análisis de la inteligencia, estrategia y operaciones para la gobernabilidad tanto en tierra, aire como en ciberespacio. Algo que siempre estaremos permanentemente diciendo es el factor de la ética en campaña y la confidencialidad, porque todo consultor tiene que ser profesional en ese aspecto. Ahora, Goberna como empresa especializada no brinda capacitaciones, sino es que en alianza con la Fundación San Marcos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se ha creado la Escuela de Gobierno que está generando, preparando este curso de especialización en materia de campañas electorales y marketing político. ¿Ya? Y es así que estamos en nuestro segundo módulo. Bien, vamos a hablar entonces sobre War Room y vamos a hablar y conversar bastante sobre lo que significa o es el cuarto de guerra, ¿sí? Pero para hablar sobre el War Room, primero tenemos que entender que un War Room se constituye con un fin, que es el fin de llegar al poder. Y el poder o la búsqueda del poder es la fuerza impulsora más grande de la historia. De hecho, siempre lo ha sido y siempre seguirá siéndolo. Aquellos incluso que no reconocen este principio no se librarán del gran juego del ajedrez mundial, sino que serán movidos y manipulados por fuerzas que no comprenden. Eso es el poder, sí amigos, y el War Room nos va a ayudar a conquistar ese poder porque es la herramienta organizacional más potente que se tiene. Bien, continuamos entonces y decimos para esto ya de que el War Room en realidad es la organización como máquina antes que el genio. ¿Qué quiere decir? Y aquí tenemos una lámina espectacular en la que Obama está con su equipo de campaña de asesores, ya con su War Room, podríamos decirlo así, que no importa cuán genial sea un asesor, es siempre y sus resultados siempre serán mediocres si es que este no tiene un equipo de guerra, un war room, un equipo especializado, ¿no? Entonces, dentro del war room la organización vas a compensar a poner esto por delante de todo. Siempre la máquina, la organización, el conjunto de especialistas es superior a uno. Ojo, pero entonces tienes que ver o conocer que también existen diferentes conocimientos, ¿sí? En el War Room existen personal directivo que manda, personal profesional que desarrolla, personal técnico que opera. ¿Ves? ¿Cómo te das cuenta? Es que en realidad no es que el War Room todos operan, ni todos desarrollan, ni todos dirigen. Hay quien manda. Entonces, por lo tanto, esta organización tiene una jerarquía. Necesariamente el War Room, al provenir de toda esta terminología bélica y alimentarse y nutrirse de los componentes militares, se nutre de toda también su filosofía que implica grados jerárquicos. Y bien, como estábamos diciendo y lo hablamos en el primer módulo sobre los fundamentos de la estrategia política, y dijimos con claridad que el War Room en realidad, la estrategia política, perdón, en realidad se nutre pues de los conocimientos de las ciencias militares. ¿Ya? El diseño de la guerra y la política ha seguido caminos compartidos. Los conceptos militares han sido adoptados para quienes diseñan estrategias políticas. ¿Ya? Guerra sucia, cuartel general, ¿no? Campaña, ¿no? Planeación estratégica, contraataque, campaña aire, brigadeo, entre muchos otros términos, son propios del argot y la jerga militar, ¿sí, no? Esas palabras se han trasladado al uso del mundo de la guerra, del uso del mundo de la guerra al uso del mundo político. Y no va a cambiar, por eso que nosotros afirmamos y decimos
que mientras más conocimiento tenga una persona en técnica y táctica militar, va a tener también y además mucho conocimiento y bagaje en materia de estrategia política. Va a reforzar su capacidad, ¿ya? Permíteme hablarte de un antecedente importante, ¿ya? Este es The Cabinet War Room, que es el gabinete de guerra, ¿ya? De Winston Churchill cuando combatió contra los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Él dijo, "This is the room from which I will direct the war." Este es el cuarto, la habitación a través del cual voy a dirigir la guerra o dirigiré la guerra. Y fíjate, es algo muy interesante porque él mismo, Churchill, dormía ahí. Ahí tenía su cuarto o su habitación. Este es el espacio donde sesionaban los ministros y aquí era donde se exponía las iniciativas y también había espacio para los operadores técnicos que encriptaban la información y se encargaban de que esta información del War Room pase a todas las unidades de combate para que se cumplan las órdenes de movilización de los articulados generales que se encontraban en campo de batalla. Y fíjense, te cito, señalo este antecedente porque de aquí es donde proviene nuestro famoso War Room. Ya de aquí es donde proviene. Es muy interesante porque en realidad toda esta lógica militar del War Room te va a permitir conocer también que hay quienes pues más adelante adaptaron el concepto del War Room y crearon esto que se denomina el War Room ya propiamente dicho, ¿no? Los autores de esto fueron James Cable y Paul Begala, quienes tienen un libro, ¿no? Sobre los 12 secretos del War Room y un documental sobre el War Room que fue nominado a los premios de la Academia, ¿ya? Es que lo que sucede es que Cable y Begala asesoraron y desarrollaron el primer War Room en el caso de Clinton, ¿ya? Hillary Clinton, quien desde muy joven fue muy hábil políticamente, por ejemplo, había tenido la idea de cómo desarrollar un War Room y le llamó a este War Room inicialmente CAT, que era el The Clinton Action Team, que era el equipo de acción de Clinton. Fíjense, qué interesante, porque ellos le cambiaron de nombre y le pusieron el War Room o cuarto de guerra. Y aquí, yo particularmente recomiendo, ya sugiero de que ustedes revisen y compren y se encuentren en Amazon estos dos, lo lean. Yo te he traído básicamente los principios, pero de pronto hay muchas cosas que puedes revisar, ¿no? Y si manejas un poco el inglés, en YouTube buscas War Room y pones los nombres de Caberly y Begala y vas a darte cuenta de que ahí están algunas partes del documental, ¿ya? Yo te he traído los principios, pero de pronto un poco más a fondo, si te gusta escrutar, ¿ya? Escudriñar, si te gusta buscar, entonces vas a buscar y compra estos dos documentales que creo que no están muy caros, $12, 15, $20, más o menos así. Aunque ahorita por el coronavirus es un poco complicado, ¿no? Entonces te traigo esto, ya que son los 12 secretos del éxito del War Room, que de hecho Caberly y Begala lo desarrollan en el año 2002, que es como la síntesis de todo lo que han hecho. Y hay un gran mérito aquí, ¿ya? Porque este War Room se hizo con la finalidad de sintetizar y preparar a diferentes equipos de campaña. Nosotros como compañía especializada en campañas electorales siempre capacitamos a los equipos para que desarrollen su War Room. Siempre lo capacitamos, lo preparamos, ¿no? ¿Y qué les decimos? ¿Cuál es el principio central sobre que se centra la construcción del War Room? Ser más rápido, ser más inteligente y ser más agresivo. O sea, yo hago un War Room para poder llegar antes que mi enemigo, para poder tener respuestas más rápidas que mi enemigo, para poder tener mucho más contundencia en mi ataque que mi enemigo, más rápido, más inteligente y más agresivo. Para eso son las herramientas de los 12 secretos del War Room que te voy a presentar en este momento, que en realidad lo único que he hecho es convertirlo propio de mis investigaciones o las investigaciones de la compañía, pero que en realidad yo te sugiero que profundices comprando los materiales de los mismos Cable y Begala. ¿Ya? Vamos a continuar y mira, fíjate, el primer principio dentro de estos secretos es no renunciar, nunca, nunca, nunca renunciar, como le decía Churchill al general Montgomery, le decía, Dear Monty, querido Monty,
nunca te rindas, nunca, nunca, nunca. Y esto es por algo muy importante. Además de ser inteligente, obviamente tener una personalidad y poseer una buena fortuna, los candidatos deben de tener como atributos principales la perseverancia, la dureza y la tenacidad. Y acá te pongo a AMLO, quien ha perdido muchas campañas, pero que al final, producto de muchos ataques, en realidad él logra coronarse y ser presidente, ¿no? Y esto es producto de lo que se necesita en un buen candidato. Un candidato no solo tiene que tener personalidad, atractivo físico e inteligencia. Un candidato tiene que además tener tenacidad. No se puede quebrar porque es la cabeza de todo su war room y todo su equipo. Fíjate bien, y vamos a seguir avanzando y te muestro el segundo principio en materia de los 12 secretos del éxito para el war room. Aprende a besar traseros. Oye, ¿cómo es eso? Sé diplomático. Aprende a llevarte con gente que no te agrada. ¿Ya? La definen como la suerte de arte y ciencia donde nadie consigue llegar a la cima sin aprender cómo tratar con personas que no puede tolerar. O sea, tienes que tolerar a la gente y tienes que saber tratarla así no te caiga mal, porque en el war room vas a encontrar un sinnúmero de gente que probablemente sea tu mismo colega, que no lo soportes. Entonces no va a haber armonía si hay pelea, porque en el war room se anula toda la lucha y toda la pugna, se anula. Tiene que haber una dirigencia, tiene que haber orden y tiene que haber mucha coordinación, ¿ya? Entonces aprende pues a besar traseros, a llevarte bien con la gente, no sabotees, ¿no? ¿Ya? No destruyas la campaña con chismes, no traiciones a tu gente, ¿ya? Tercer principio, aprende a patear traseros. Porque el War Room es una máquina de patear traseros. Por eso que te he dicho que el principio fundamental es ser mucho más agresivos, más rápidos y más inteligentes que el enemigo, ¿no? La política es a menudo negativa, porque sufragar es una opción mutuamente excluyente. No puedes escoger dos a la vez, incluso hasta puedes tener dos enamoradas, dos mujeres, pero no puedes tener dos candidatos por los cuales vas a votar, ¿ya? Por eso ser agresivo en política se traduce en una palabra, ataque. Ataque, ser agresivo se vuelve vital cuando no se es capaz de conseguir avance en la primera ofensiva. Si el ataque inicial del oponente es agresivo, tu respuesta tiene que ser doble o triple, mucho más agresiva que la de él. El objetivo de la campaña no es solamente llegar al público, sino también es vencer, recuérdalo, ¿ya? Y que el adversario se detenga en tus ataques para que se distraiga. Y si el enemigo está distraído, no lo interrumpas, déjalo que siga equivocándose, ¿no? ¿No? Entonces el tercer principio es aprende a patear traseros, ¿no? El segundo principio es enmarca el debate, ¿ya? Todos los días en los medios hay una agenda, todos los meses también y todas las semanas. El War Room te va a permitir detectar la información que es crítica y vital para estos elementos, ¿ya? Y que tú tengas, y si puedes poner la agenda, mucho mejor, pero si es que no, tienes que saber seguirla y responder la agenda, ¿no? Los profesionales de la política llaman al acto de definir el terreno, el compromiso de cómo enmarcar el debate. Ser agresivo ayuda a forzar la toma de decisiones a un terreno más favorable, controlar la agenda si el candidato no se enfoca en los temas que son importantes para los votantes. La teoría del mercado político dice que su adversario ganará y él perderá. Entonces, ¿qué quiere decir esto? O sea, en resumidas cuentas, ¿ya? Hay una agenda en redes también, en Twitter, por ejemplo, hay los trending topics, la gente que está hablando, ¿no? Tú tienes que saber manejar esas tendencias, esa agenda. Entonces tienes que saber y tener la narrativa precisa día a día y la información tiene que propiciarla el War Room, ¿sí? Quinto elemento de los 12 secretos del éxito para el War Room. Sí, fíjate, el quinto elemento es entiende la diferencia entre estrategia y táctica. El objetivo es una meta amplia, la estrategia es el plan de acción para alcanzar la meta. Fíjate, y te lo digo con toda sinceridad y con mucho cariño, hay gente que cree que es estratégica, pero en realidad está haciendo labores operativas. No, hay que entender que cada uno tiene su importancia y tú tienes que diferenciar los elementos para que no te equivoques, porque si no vas a creer que estás haciendo una estrategia, pero en realidad estás haciendo una táctica o una operación. Sexto principio, sea abierto. En el cuarto de guerra nunca deben tener las encuestas bajo llave. La información debe manejarla el equipo. No cierres la información porque puede permitir que tu equipo inteligente resuelva problemas antes, incluso preventivamente, ¿no? Séptimo, sepa comunicar muy bien. Séptimo principio de los secretos del éxito para el War Room. Hay 6 reglas de la comunicación exitosa, dicen estos autores.
decir una historia, es decir, la narrativa, el mensaje, sé breve. Recuerda que, por ejemplo, en televisión, tus mensajes de 1 minuto ya es bastante, ¿no? Aprende entonces a sintetizar con pequeños mensajes lo que quiere decir. Sé emocional, trata de pensar siempre empáticamente en el público en el cual estás hablando. Sé único, por lo tanto, sé auténtico, ¿ya? No tienes que dejar de ser tú, porque la mejor forma de que seas auténtico es que tú sigas siendo tú. Ser relevante. ¿Qué quiere decir esto? Que seas relevante, que trates de resaltar sobre los tópicos de la agenda tus propios componentes. Y sobre todo, lo último, repetir el mensaje incansablemente. Tal vez esto sea lo más importante, ¿ya? Pero todos estos elementos están en el séptimo principio de los 12 secretos. El 8, mueve su trasero. No hay atajos. ¿Qué quiere decir? Y muchas personas que han trabajado en campaña lo saben. La campaña trabaja sobre una altísima presión. No hay un horario de ingreso, no hay un horario de salida. No, las personas trabajan y trabajan mucho. Pero sobre todo, y algo más, de pronto más importante aún, hay mucha desconfianza. Todos te comienzan a mirar. Y es un espacio en el que puedes crecer. ¿Ya? Para crecer y avanzar. Y si estás en un war room, tienes una oportunidad, mientras que trabajes más y seas más leal, es mucho mejor. Trabajar duro puede constituir para muchos una cadencia, ¿ya? De un genio innato. Pero yo te digo esto, si tú trabajas duro en una campaña, vas a poder llegar a los resultados que estás esperando en un war room, porque así el nivel de presión y exigencia es altísimo. 9, noveno principio de los 12 secretos del éxito para el war room, ¿no? Convierte tus debilidades en fortalezas. Mira, te voy a decir algo muy importante. Muchas veces no es que pierdas la campaña, es que te han hecho perder, es decir, te han destruido. ¿Y dónde te atacan o dónde te destruye el enemigo? Muy simple, te va a atacar o te va a intentar destruir por los flancos más débiles que tú puedas tener, por los espacios en los que tú seas más vulnerable. Por lo tanto, tú tienes que convertir tus debilidades en fortalezas. Los candidatos exitosos pueden no perder, es decir, que en base a los factores de debilidad pueden ser víctimas de ataque que destruyan su centro de gravedad, es decir, el espacio que los pone de pie, ¿ya? Número 10, sé ágil. Es la habilidad para adaptarse a un ambiente cambiante, a las nuevas realidades. No solo los líderes que sean lo suficientemente flexibles podrán cambiar con los tiempos que vivimos. Fíjense, la estrategia es como característica principal de ella, te lo dije en Fundamentos de la Estrategia Política, que la estrategia es cambiante, es mudable, varía. Por lo tanto, tú tienes que saber adaptarte a las tendencias, maniobrar, entender que es flexible y cuándo ajustar el producto, el mensaje y los canales que vas a utilizar. Muchas veces tendrás que aprender experimentando, pero si no eres flexible, si no tienes un criterio fuera de la caja para capacidad para pensar, no lo vas a poder hacer, ¿sí? Ser flexible permite manejar adecuadamente lo que se presente en el camino, ¿ya? 11 de los 12 secretos del éxito, 11, ¿sí? Reconoce cómo recuperarte cuando verdaderamente fracasaste. En primer lugar, te digo algo, todos los políticos en algún momento van a perder una campaña, ¿ya? Y todo el mundo fracasa cuando tiene éxito en campaña electoral, en algún momento vas a tener que fracasar. Entonces, ojo aquí, ¿no? Al menos los buenos políticos desarrollan una habilidad para ponerse de pie. Te puedo poner muchos ejemplos, ¿ya? Tal vez uno de ellos es AMLO, Mandela, ¿no? En el Perú hay muchos también en Chile. Entonces, lo que quiero decirte aquí es vital y que tú lo comprendas es que una elección perdida no significa el fracaso de tu carrera política. Tienes que aprender a levantarte y el War Room es quien te va a permitir también levantarte. Muy bien, 12 principio, duodécimo principio de los 12 secretos del éxito del War Room. ¿Sí? Saber qué hacer cuando ganas. Muchos de los políticos no tienen ni la menor idea, sobre todo cuando ganan por primera vez, de qué hacer. Y muchas veces cierran los War Room y al final terminan perdiendo lo único que les hizo ganar. Entonces, tú tienes que tener la habilidad y este enfoque. No se trata de tener, después de ganar, confiarse, sino se trata de que uses el poder para ganar otra vez, para que puedas ganar de nuevo. Por lo tanto, se tiene que desarrollar la habilidad política de que cuando se gana, se continúa la campaña, es permanente, es permanente.